Audiolibro El poder del cerebro. Capítulo 2. Los mejores rasgos de tu cerebro. Los cerebros fuera del cerebro. Aunque el cerebro es uno de los órganos de tu cuerpo, es diferente de los demás porque integra y juzga la información y emite órdenes. El cerebro está conectado con todos los demás órganos y partes del cuerpo a través de una red de nervios. En la mayoría de los casos, el cerebro da órdenes y los demás órganos reciben instrucciones. No obstante, hay dos partes del cuerpo que son la excepción, el tracto digestivo y el corazón, a veces llamados el cerebro intestinal y el cerebro corazón. El tracto intestinal y el corazón no solo están conectados con el cerebro, también tienen sus propias redes neurales. Se comunican internamente empleando el mismo tipo de neurotransmisores que el cerebro y parecen ser capaces de realizar juicios no intelectuales. Dichos juicios son transmitidos directamente al cerebro y en muchos casos los juicios y las elecciones del cerebro se pliegan a estos mensajes. Se podría decir que el tracto digestivo y el corazón están emitiendo órdenes al cerebro. Los intestinos y el corazón también son especiales en el sentido de que tienen una línea directa propia para comunicar sin intermediarios a través del sistema endocrino, del sistema inmunitario y del nervio vago, a diferencia de otros órganos que solo intercambian información a través de los nervios centrales que atraviesan la columna. Cerebro intestinal. A veces decimos que tenemos una sensación visceral cuando nos encontramos con alguien por primera vez o se nos dice que confiemos en nuestras tripas. Cuando hemos de tomar una decisión difícil, estos eufemismos sugieren que en nuestro tracto digestivo está ocurriendo algo, más que el procesamiento de alimentos y la eliminación de residuos. Como tal vez hayas experimentado, nuestro estrés, ansiedad y emociones afectan fácilmente al tracto digestivo, nuestro cerebro intestinal o nuestro sistema nervioso entérico. Recibe datos sobre el estrés y otros aspectos del sistema nervioso autónomo. Estos sistemas operan conjuntamente sin que intervenga nuestra conciencia para producir la respuesta corporal al estrés, que incluye cambios en el tracto digestivo. El resultado es que cuando estamos nerviosos, ansiosos o atemorizados, podemos sentir mariposas en el estómago o tener dolor de estómago, diarrea o estreñimiento. Podemos usar estas sensaciones para tener una idea de cómo está nuestro cuerpo y de alguna de las informaciones subconscientes que nuestro sistema nervioso está recibiendo y procesando constantemente con respecto al mundo. ¿Hay algo que nos pone nervioso con respecto a una persona o situación, aunque no sepamos por qué? ¿Hemos comido algo con lo que nuestro cuerpo no está de acuerdo? Al escuchar nuestras sensaciones viscerales, podemos tener más conciencia de esta información y usarla para tomar decisiones más saludables. Este proceso también va en sentido inverso. Al cuidar de la salud de nuestro sistema digestivo, podemos influir en nuestra respuesta al estrés y a las emociones. Este efecto sobre nuestro sistema nervioso central es un aspecto importante del extenso sistema nervioso entérico, que incluye cientos de millones de neuronas y que puede operar con independencia del cerebro, si se cortan las conexiones entre ellos. Por ejemplo, es más probable que las personas que sufren desequilibrios como depresión, ansiedad y déficit de atención por hiperactividad tengan trastornos digestivos, como el síndrome del intestino irritado, que las que no los tienen. Los médicos han descubierto que tratar los problemas digestivos asociados alivia los problemas psicológicos. Además, el sistema nervioso entérico produce aproximadamente
el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina que se encuentra en el cuerpo humano. Estos neurotransmisores son críticos para nuestro bienestar emocional. Nuestra salud digestiva también puede afectar a las capacidades cognitivas. Por ejemplo, comer alimentos a los que reaccionan nuestro tracto digestivo, nuestro tracto digestivo y nuestro sistema entérico puede hacer que nos sintamos cansados y confusos. Hay otro aspecto importante de la conexión intestinos-cerebro, que influye en la digestión, en la salud mental y en el equilibrio emocional, y que no forma parte de nuestro cuerpo en absoluto. Se ha descubierto recientemente que las bacterias que viven en nuestro intestino desempeñan un papel importante, tienen una relación simbiótica con nuestro cuerpo e influyen en la ansiedad, en la cognición, en el estado de ánimo, en el dolor, en la inmunidad y en la producción de neurotransmisores, particularmente de la serotonina. Podemos mejorar nuestra salud general asegurándonos de tener la cantidad adecuada del tipo de bacterias saludables para nuestro intestino. Aunque hay muchos detalles de la relación entre intestino y cerebro que todavía no hemos descubierto, está claro que la salud de nuestro cerebro, de la cabeza, está muy vinculada con la salud de nuestro cerebro intestinal. La educación cerebral destaca la importancia del abdomen, proponiendo ejercicios específicos que estimulan y mejoran su condición. También nos enseña a escuchar mejor el estado de nuestros intestinos, a fin de reforzar la conexión entre nuestra mente consciente y subconsciente. Cerebro-corazón. Gracias a la tecnología más vanguardista que nos permite realizar observaciones científicas como nunca antes, sabemos que el corazón es un órgano muy sofisticado, mucho más que un simple bombeo, que contribuye de maneras maravillosas a la totalidad de nuestra conciencia humana. El centro neural del corazón puede aprender, recordar y tomar decisiones funcionales con independencia del córtex cerebral, al menos a nivel subconsciente, e influye en el cerebro de la cabeza, devolviéndole los mensajes que afectan a nuestros patrones de pensamiento, percepción y emociones. Desde el punto de vista de la energía, se podría decir que el cerebro del corazón a menudo es más poderoso que el de la cabeza. Aunque contiene menos neuronas, el campo electromagnético que produce es de una amplitud 60 veces mayor que la del cerebro de la cabeza y penetra en cada célula del cuerpo. Además, el componente magnético es 5000 veces más intenso y puede detectarse a varias decenas de centímetros de distancia. Durante milenios, los seres humanos han dicho que el amor se centra en el corazón y que las personas ejercen cierta atracción magnética unas sobre otras. Parece que cuando interactuamos con otros, entramos literalmente dentro de su campo magnético y entonces se produce una gran variedad de comunicaciones entre los corazones. El cerebro del corazón también puede ser la fuente de nuestras capacidades intuitivas. Un estudio publicado en el Journal of Alternative and Complementary Medicine correlaciona la variabilidad del pulso cardíaco de los participantes con un preestímulo. Las personas responden a ciertos tipos de información segundos antes de que les sea presentada. Por ejemplo, el corazón de la persona puede empezar a acelerarse segundos antes de ver unas fotografías terribles. Así parece que el cerebro-corazón produce una especie de premonición corporal y puede percibir y responder a los estímulos antes de que el cerebro de la cabeza los procese. El ritmo es el lenguaje que usa el cerebro-corazón para comunicar sus emociones,
y el campo rítmico del corazón tiene una poderosa influencia en el cerebro. Los patrones del latido del corazón cambian significativamente a medida que experimentamos distintas emociones. Las emociones negativas, como ira o frustración, están asociadas con un patrón errático, desordenado e incoherente de los ritmos cardíacos. En cambio, las emociones positivas, como el amor o el aprecio, se correlacionan con un patrón suave, ordenado y coherente de la actividad rítmica. Este patrón, vinculado con una notable reducción del diálogo mental interno, reduce la percepción del estrés, incrementa el equilibrio emocional y potencia la claridad mental, el discernimiento intuitivo y el rendimiento cognitivo. Un corazón feliz hace que tu cerebro sea también más fuerte y feliz. Todo está conectado. La educación cerebral no ignora la relación dinámica entre el principal centro de procesamiento del cerebro primario de la cabeza y los cerebros secundarios del intestino y del corazón. En cierto sentido, todo en el cuerpo puede ser visto como una extensión del cerebro, puesto que todo está conectado con el cerebro a través de la energía y el sistema nervioso. Los nuevos descubrimientos sobre los cerebros de los intestinos y del corazón hacen que la importancia de esto sea todavía más clara. Incluso los demás órganos, como el hígado y los riñones, pueden verse como pequeños cerebros que merecen la atención adecuada para la salud cerebral general. En diversos ejercicios de la educación cerebral se aborda específicamente la salud de los cerebros del intestino y del corazón. Se hace énfasis en que el pensamiento positivo y el bienestar emocional son importantes, puesto que tanto el cerebro del intestino como el del corazón están claramente relacionados con el bienestar emocional y se ven afectados adversamente por las emociones negativas y el exceso de estrés. El ejercicio intestinal, una actividad fundacional en el primer paso de la educación cerebral, es muy importante para liberar tensión del abdomen y restaurar el funcionamiento intestinal adecuado. Asimismo, los ejercicios para limpiar las emociones, que constituyen el tercer paso de la educación cerebral, refrescar el cerebro, fortalecen y clarifican el campo cardíaco, que es tan importante para nuestras relaciones y para nuestra sensación de bienestar. 3 rasgos del cerebro. Basándose en las investigaciones científicas realizadas hasta ahora, los neurocientíficos consideran que el cerebro humano tiene 3 características principales: complejidad, plasticidad y potencial infinito. Como filósofo y educador del cerebro, estoy contento de que mi experiencia personal con mi propio cerebro y con los de otros me haya llevado a estos mismos descubrimientos. El cerebro es complejo. La complejidad de la conectividad entre nuestras células cerebrales es alucinante. Es posible que el cerebro sea la estructura más compleja de todo el universo, aparte del cuerpo humano. Anteriormente he comentado que nuestro cerebro comienza teniendo 100.000 millones de neuronas. Una sola neurona genera entre 1000 y 100.000 sinapsis, lo que produce 125 billones de sinapsis solo en el córtex cerebral. Esto es como mínimo 1000 veces el número de estrellas que hay en nuestra galaxia. Y cada una de estas sinapsis es como un mini ordenador preparado para contener y procesar información. La forma de procesar esta información hace que el cerebro sea todavía más complejo. Hay una manera particularmente fascinante de procesar, llamada comúnmente reconocimiento de patrones. Los que estudian este fenómeno se preguntan cómo es que el cerebro sabe qué tipo de objeto está viendo, incluso cuando lo ve por primera vez. El cerebro tiene una habilidad asombrosa para combinar la información percibida por los sentidos con la información almacenada en su memoria, lo que nos ayuda a dar sentido a cosas que no nos son familiares.
Por ejemplo, si vemos la letra A en una nueva y elegante tipografía que nunca hemos visto antes, somos capaces de reconocer que es una A, porque concuerda con la información que tenemos en el cerebro sobre esta letra. También somos capaces de leer la letra A escrita a mano, aunque la caligrafía de cada persona es única. El cerebro humano percibe la letra A como una letra A, con independencia de cómo esté escrita. Gracias a esta capacidad de reconocer patrones, somos capaces de entender y usar una variedad de símbolos, incluyendo los del lenguaje, y podemos realizar la función cognitiva de abstraer, que encuentra y universaliza los elementos comunes de diferentes objetos. Esto también nos permite interactuar adecuadamente uno con otros, puesto que somos capaces de leer y de reaccionar a los significados de las expresiones faciales, a pesar de su gran diversidad en los diferentes individuos. Entender esta característica del cerebro es esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial. Gracias a la aplicación de los principios de reconocimiento de patrones, ahora usamos teléfonos que pueden entender órdenes pronunciadas por seres humanos y convertir notas escritas en textos para almacenarlas o enviarlas por correo electrónico. Entonces, ¿dónde y de qué forma existe la información sobre estos patrones en el cerebro humano? La respuesta a esta pregunta todavía no se ha determinado con precisión, pero los investigadores están seguros de que no se trata de una relación de uno a uno, como la información almacenada en un disco duro. Más bien, se cree que se trata de una estructura multinivel que todavía no entendemos completamente. Dicho de manera simple, la información específica no está almacenada en una neurona o un circuito específico. Más bien, neuronas o redes idénticas pueden participar de forma simultánea a muchos niveles y transportar información diferente dependiendo de los niveles en los que estén operando. En resumen, nuestro cerebro es extremadamente complejo y la cantidad de información que puede gestionar es prácticamente infinita. El cerebro siempre está cambiando. Al cerebro le gusta el cambio. El cambio está ocurriendo en tu cerebro ahora mismo, en el mismo momento en que estás leyendo este libro. Si te sientes fascinado por el contenido del libro, si una parte de él te conmueve o te inspira, los cambios producidos en tu cerebro serán todavía mayores. Hace solo unas décadas, los científicos estuvieron de acuerdo, de manera unánime, en que el cerebro de una persona deja de cambiar cuando se alcanza cierta edad. Incluso después de reconocer que el potencial de cambio cerebral dura toda la vida, se mantenía que desde el nacimiento se pierden células cerebrales de manera continua y no se desarrollan otras nuevas. Sin embargo, ahora se comprende que las sinapsis y los circuitos neurales cambian definitivamente a lo largo de la vida y que también se crean nuevas células cerebrales sin tener en cuenta la edad. Los neurocientíficos han llamado a esta propiedad cerebral neuroplasticidad. Ha habido muchos casos de recuperación milagrosa de lesiones cerebrales gracias a la plasticidad cerebral. En uno de ellos, a pesar de hecho de que los médicos habían retirado por completo uno de los hemisferios del cerebro del paciente, el otro hemisferio adoptó plenamente las funciones del ausente. El cerebro del paciente funcionaba con plena normalidad como si tuviera los dos hemisferios. En otro caso, un paciente mostró habilidades cognitivas a un nivel que podía considerarse de genio, a pesar de que solo tenía el 10% del volumen cerebral normal. A la inversa, también ha habido casos en los que se ha retirado un área específica del cerebro o una red neural ha sido cortada en cierta parte del cerebro, produciendo una personalidad totalmente distinta o una gran pérdida de la habilidad cognitiva. De hecho,
La capacidad de cambiar que tiene el cerebro es una gran esperanza para todos nosotros. Esto significa que podemos olvidar los recuerdos dolorosos del pasado o curarlos con el tiempo, y siempre podemos tener nuevas experiencias y aceptar nueva información. Gracias a esta propiedad cerebral, podemos examinarnos a nosotros mismos, alterar nuestros hábitos y pensamientos e incluso cambiar nuestra personalidad. El principio que se menciona de manera más general con relación a la plasticidad cerebral es: lo que no usas lo perderás, aunque entre las células cerebrales se crean nuevos circuitos con facilidad. Formar una nueva sinapsis no lleva más de 1 minuto o 2. Mantener la sinapsis es otra cuestión. En realidad, el número de conexiones y de sinapsis en el cerebro humano alcanza su máximo hacia los 3 años de edad. A continuación, a través de un increíble proceso de poda que elimina las conexiones no utilizadas, se forma una red estable. De esta manera, la naturaleza ofrece el máximo potencial al cerebro y garantiza a cada individuo la oportunidad de aceptar y responder a los estímulos ambientales. Al retirar decididamente los circuitos que no se usan después de cierto tiempo, se asegura de que los circuitos que se usan con frecuencia reciban abundante alimento y energía. La calidad o la densidad de las experiencias. La calidad o la densidad de la experiencia desempeña un papel importante, tan importante como la frecuencia y la diversidad de la experiencia, en la formación de nuevos circuitos y en el reforzamiento de los existentes. La formación de los nuevos circuitos cerebrales puede ser muy diferente dependiendo del nivel de interés de la persona. Naturalmente aprendemos mucho más rápido cuando estamos enfocados e interesados. Los nuevos circuitos también pueden formarse gracias a las experiencias adquiridas en sueños e imaginaciones, no solo con la experiencia directa. Por ejemplo, aunque hacer un viaje ofrece nuevos estímulos y genera nuevos circuitos neurales, no siempre es necesario ir a alguna parte para hacer que esto ocurra. Usar la imaginación para ofrecer al cerebro imágenes vívidas de un lugar puede proporcionar una estimulación todavía mayor y causar más cambios cerebrales que viajar realmente allí. Mucha gente piensa que los colores variados y deslumbrantes o los estímulos sensoriales ayudan a estimular y cambiar el cerebro. A menudo se crean intencionadamente estas condiciones como un entorno educativo para estimular el cerebro. Sin embargo, esto solo es verdad a medias. La concentración tranquila y la imaginación pueden desarrollar el cerebro de manera más poderosa que cualquier estímulo externo llamativo. El potencial del cerebro es infinito. De acuerdo con una idea equivocada que se ha hecho popular, las personas normales solo usan el 5% de su capacidad cerebral, mientras que los genios usan el doble. El origen de esta idea no está claro, pero mucha gente la considera un hecho. Podría ser cierta en el sentido de que solo usamos una fracción del increíble potencial cerebral, pero no es literalmente verdad. De hecho, todavía no conocemos la plena dimensión de las capacidades del cerebro humano. Si consideramos el número de posibles conexiones dentro del cerebro, podríamos asumir que el potencial cerebral no tiene límites, que es infinito. Las estructuras multinivel del cerebro hacen posible que la misma sinapsis pueda usarse de muchas maneras distintas. La red cerebral no está fijada y puede cambiar repetidamente en respuesta a la experiencia, de modo que las capacidades potenciales del cerebro humano no tienen un límite definido. El potencial ilimitado del cerebro no se ciñe a sus aspectos cognitivos, aunque evolucionan muy lentamente. Nuestras capacidades físicas también pueden mejorar sin cesar.
como muestran los sucesivos récords mundiales de los 100 metros lisos. El tiempo récord de esta carrera se ha ido acortando desde que se conservan registros. Hace solo un par de décadas era raro que un corredor la completara en menos de 10 segundos, pero ahora es común, y el actual poseedor del récord, el jamaicano Usain Bolt, corrió la distancia de 9.58 segundos. ¿Por qué es esto importante con relación al cerebro? Es significativo porque los cambios de este récord no conllevan un incremento de la fuerza muscular. Más bien, en la mayoría de los casos son el resultado de mejoras en la técnica de correr, lo que significa que el cerebro está funcionando mejor con su cuerpo. Esta es la razón por la que ahora, en el desarrollo de los atletas, se usa el entrenamiento cognitivo junto con el físico. Actualmente es habitual que los corredores utilicen la retroalimentación obtenida al contemplarse a sí mismo corriendo. Otros planteamientos incluyen equipamientos médicos de alta tecnología para reconocer cuándo el corazón del atleta puede desplegar su máxima potencia. La incipiente nueva ciencia de los deportes tiene un objetivo principal: permitir que el cuerpo use más eficazmente las funciones del cerebro. En este sentido, las rebajas en el récord mundial de los 100 metros lisos son, de hecho, récords en las mejoras del funcionamiento cerebral. Indican algo más que un incremento de la velocidad. Muestran que las personas se han hecho más listas. Hace unas décadas se pensaba que lo rápido que podía correr el ser humano estaba sometido a un límite físico. Los récords ya han demostrado que esta suposición es incorrecta. El error consistió en considerar únicamente datos físicos y mecánicos: fuerza muscular, flexibilidad de las articulaciones, fuerza de los huesos, para determinar la velocidad máxima a la que pueden correr los humanos. No se reconoció el potencial del cerebro humano. Ahora simplemente contemplamos asombrados lo rápido que puede correr una persona. Hemos empezado a entender que incluso los cambios en los récords de velocidad, que podría parecer que no guardan relación con el cerebro, demuestran el potencial infinito del cerebro humano. Datos. Hábitos cerebrales saludables. Incorporar estas elecciones a tu estilo de vida diario para que el cerebro esté en forma, enfocado y recargado. 1. Haz la siesta. Pasar 15 minutos con los ojos cerrados puede potenciar la memoria, las habilidades cognitivas y el nivel de energía, pero no debe alargarse más de 25 minutos, pues podría ser que te sientas mareado. 2. Enfócate en una tarea cada vez. Por favor, no hagas múltiples tareas al mismo tiempo. Al enfocarte en una sola tarea cada vez, puedes mantener tu cerebro funcionando a su máxima capacidad y lograr más de lo que habías imaginado. 3. Practica ejercicio regularmente. Dedica entre 15 y 30 minutos diarios y ponte en movimiento. Un simple paseo por el vecindario puede hacer maravillas y beneficiar tu cerebro. 4. Duerme bien por la noche. La falta de sueño es la principal causa de un funcionamiento mental borroso y desarticulado. Duerme entre 7 y 9 horas al día. Dormir menos acelera el proceso de envejecimiento cerebral. 5. Medita a diario. La meditación beneficia a casi todas las partes del cerebro. Dedica algo de tiempo cada día a la meditación. Te sentirás más relajado y estarás en un estado mental mejor. 6. Sé optimista. Ser optimista no solo te ayuda a disfrutar de la vida, también hace maravillas por tu cerebro. Cuando piensas positivamente, tu cerebro puede ser el gran beneficiario. Fin del capítulo 2.